Y esta mañana vamos a hablar acerca de un tema sumamente apasionante, uno de los temas más hermosos que podemos tocar o podríamos platicar cualquier día. La verdad es que es el momento en el cual Jesús llega a la vida de una persona, es decir, ese momento tan importante y trascendente que marca la historia de cualquiera. Hace una diferencia, cambia el rumbo 180 grados, completamente diferente a lo que tú y yo pudimos haber vivido. Estoy seguro que a ti te pasó así y en mi vida fue exactamente igual. Jesús hizo un antes y un después. Y si te puedes percatar también en la historia, hasta la historia de la humanidad está marcada por el nacimiento de Jesús. Es decir, Jesús dividió la historia, antes de Cristo y después de Cristo. Y así tú vas a ver muchos otros ejemplos que van a demostrar o que nos van a ayudar a comprender que nuestro Señor Jesús hace siempre una gran diferencia. Quiero contarte también acerca de una mujer en la Biblia, aquella mujer que llamamos la Samaritana. Esa mujer que tenía 5 maridos, ¿te recuerdas? Bueno, no tenía 5, tuvo 5 maridos, y cuando conoce a Jesús, el hombre con el que vivía no era su marido, es decir, el sexto no era su esposo. Eso quiere decir que era una señora que había tenido una vida bastante agitada. Y a pesar de lo que nosotros podríamos pensar, el día que conoce a Jesús, su historia también cambió. A pesar de tener este problema, ella empieza a hablar con el Señor. El Señor no la rechaza, por el contrario, Él empieza a enseñarle. Y ella tenía dudas y la ayuda. Pero esta mujer, después de ser, digámoslo así, no muy apreciada y bastante rechazada por la gente, por el tipo de vida o el estilo de vida que había llevado, ahí en su pueblo, en su ciudad, allá en Samaria, ella pasa de ser aquella mujer repudiada, menospreciada, a ser una mujer de mucha estima. ¿Por qué de mucha estima? Porque luego que ella conoce al Señor Jesús, ella va corriendo a decirles a todos los demás y a contarles lo que había sucedido. Ella empieza a testificar acerca de Jesús. Ella empieza a predicar lo que Jesús había hecho. Y esto llamó la atención de todos los que vivían en aquel lugar y fueron corriendo a conocer a este hombre. Y cuando llegaron, empezaron a convencerse también de que Jesús era su Salvador. Y muchos otros, dice que otros, aparte de los que ya habían creído con la mujer samaritana, muchos otros fueron y creyeron también. Todo el pueblo se fue a conocer a Jesús. Ellos mismos le pidieron que Jesús se quedara, que no se fuera a ningún otro lugar, y Jesús se quedó ahí por 2 días. Un pueblo que no es el pueblo judío, era un pueblo cerca del área de todo Israel, pero que estaba, pero es un área que se llama Samaria. Y ellos no eran precisamente amigos de los judíos. Pero este pueblo llega a Jesús y sucede algo extraordinario. Surge un avivamiento en el pueblo. Esto es algo impresionante. Primero la mujer, la vida le cambió. Después de ser aquella mujer con la que nadie quería tener relación, se volvió la más popular, pero no porque hacía cosas malas, sino por lo bueno que habían llegado a lograr. Es decir, poder contarle a todos y dar testimonio acerca de Jesús. Y eso trajo una gran bendición a todos los demás. Su vida fue avivada, y por su vida avivada también fue avivado todo el pueblo entero. Pero ella no es la única. Yo te puedo contar muchísimas más historias, pero este otro personaje también es muy particular. Y hoy vamos a hablar de este hombre que se llamaba Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Eso quiere decir que él trabajaba para el Imperio Romano. No trabajaba para el pueblo de Israel, pero sí les cobraba a ellos los impuestos de Roma. Pero este Zaqueo no solamente ya tenía un trabajo bastante difícil, sino que tenía la fama de que se quedaba con parte de esos impuestos. Él era un hombre rico, no solo porque tenía un buen salario de parte de Roma, sino por aquellos otros ingresos extras que él podía tener. Entonces, no era una persona tampoco muy popular, así como la samaritana, no era tampoco popular como ella.
Por el contrario, la verdad es que a Zaqueo lo trataban como un publicano. Es decir, ni siquiera lo consideraban del pueblo de Israel. Esa era la vida de Zaqueo. Pero un día llega Jesús a su pueblo, a Jericó. Y él tenía este anhelo en su corazón de ver a Jesús. Y dice que se amontonó la gente por las calles. Y como él era bajito, ya sé que me estás viendo una vez más, como él era bajito, mi compañero, no podía ver qué era lo que estaba pasando. Los demás lo tapaban. Entonces en su anhelo dice la escritura que se subió corriendo un árbol. Y allí en el árbol el Señor lo vio y le dijo: Zaqueo, baja porque hoy voy a posar en tu casa. Y entonces Zaqueo, después de ser un hombre que había sido constantemente rechazado por el trabajo que tenía y la manera en que lo desempeñaba, hoy estaba recibiendo a Jesús en su propia casa. Y ese día él recibió, me imagino que él tiró la casa por la ventana para poder atender a Jesús. Y estando en la mitad de la cena, bueno, eso digo yo, ¿verdad? Y durante la velada, dice que él se paró y dijo lo siguiente: que iba a dar la mitad de sus riquezas para los pobres, y que si alguna persona él le había robado, se lo iba a devolver cuadriplicado. Mi amado hermano, eso solo lo puede hacer Jesús. Nadie más puede hacer que una persona cambie de esta forma. Mateo no dice la escritura en qué momento, pero él reconoce a Jesús. Él es impactado por este hombre. Para él era un hombre. Por nuestro Señor y Salvador. Es impactado en su alma, impactado en su espíritu, y algo le cambió. Fue transformado por completo. ¿Te acuerdas a qué se dedicaba? A tomar dinero. ¿Y cuál era su práctica? Tomar un poquito más. Pero este hombre que amaba el dinero, en una misma noche se desprende de todo. Y deja de hacer aquello malo que hacía. Y ahora hace cosas buenas. ¿Qué era lo bueno? Se desprendió de la mitad de lo que tenía. Y luego iba a devolver todo lo que pudo haber robado a cualquier otra persona. Esto es como que una persona en nuestros días, entregada a las drogas, al alcoholismo, a una vida desenfrenada, de un día para otro cambie por completo. ¿Te imaginas ese impacto? ¿Te imaginas ese cambio? Eso es lo que nosotros llamamos un avivamiento, porque el espíritu que estaba muerto, luego de conocer a Jesús como Señor y Salvador, de reconocerle, cobra vida, es traído a vida, y entonces todo se ve de manera diferente. La persona empieza a actuar de forma distinta porque él cambió, su esencia, su espíritu cambió. Entonces, como Zaqueo, ¿te imaginas a los funcionarios actuales? Bueno, no los actuales, sino un funcionario corrupto en nuestros días. Número uno, que de un día para otro ya no robe más. Y que quiera devolver lo que tomó, parece en nuestros días, parece algo imposible. Pero para el Señor no hay nada imposible. ¿Te imaginas a un ladrón que diga: es cierto, yo lo robé, pero voy a devolver 4 veces más? Eso es lo que había pasado esa noche, allí cuando Zaqueo se para. Jesús, y dice esas palabras, Jesús viene y dice: esta noche la salvación ha venido a tu casa. Es decir, él fue salvo en aquel momento, no por las palabras que dijo, sino porque él creyó, y por medio de haber creído en el Señor Jesús, él fue avivado. Y después de ser avivado, él empieza a tener una conducta diferente. Yo sé que tú te estás acordando de cómo el Señor avivó tu espíritu, cómo Él nos sacó de la muerte para traernos a la vida. Y es que esta palabra no solamente quiere decir avivar, quiere decir revivir, quiere decir restaurar, quiere decir levantar. Esa es la palabra aquí en griego. Chayá se dice, no chayán, se dice chayá. Eso quiere decir esa palabra. Así que el avivamiento es una operación que el Señor hace por medio del Espíritu Santo para que las personas
sean convencidas del pecado, se vuelvan a Dios por medio del arrepentimiento y puedan reconocer a Jesús como su Señor y su Salvador. Y este momento es en el que la Escritura dice que la persona nace del Espíritu, del agua y del Espíritu, para venir a ser una nueva criatura. Mira qué proceso tan hermoso. Eso es lo que nos sucedió a ti y a mí. Y si a ti no te ha sucedido, yo te invito que cuando terminemos este mensaje tú puedas hacer esta oración con nosotros para que el Señor haga un antes y un después en tu vida. Entonces esto que nosotros vemos es lo que llamamos un avivamiento. Ese avivamiento es cuando el hombre es vivificado o avivado en su espíritu por medio del Espíritu Santo. Su vida se transforma y pasa del pecado y de la muerte, mejor dicho, el pecado y la muerte dejan de tener poder y dominio sobre él, y entonces surge una verdadera visión espiritual, que es como que te quiten una venda de los ojos. Y parece que todo tiene un sentido distinto y puedes ver las cosas que antes tenías enfrente, pero no las entendías o no las mirabas con claridad. Eso es lo que sucede cuando llega un avivamiento a tu vida. Realmente estamos pasando de muerte espiritual a vida espiritual eterna. Quiero también que me puedas acompañar al libro de Hechos 2, ya te voy a decir en qué versículo, pero vamos a ver a la persona clave. La persona clave para todo avivamiento es el Espíritu Santo, pero tú lo vas a ver juntamente conmigo también. En el Hechos 2 vemos la venida del Espíritu Santo y cómo aquellos primeros cristianos fueron llenos del Espíritu de Dios. Y Pedro, siendo uno de ellos, después de haber estado varias semanas escondido de los fariseos, de los escribas y aún de los romanos para que no lo vincularan con Jesús, ellos estaban escondidos, se para delante de la multitud y predica con mucha valentía y con una gran libertad acerca del Señor Jesús. Y ese día, dice la Escritura, que se convirtieron 3,000 personas. Acompáñame por favor el versículo 40 y 41, ¿sí? Del libro de Hechos capítulo 2. Dice el versículo 40. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Pedro predicó con gran valentía. Ese día no solamente se convirtieron como 3,000 personas, se añadieron a seguir a Jesús y ese mismo día fueron bautizados. 3,000 personas, pero quiero decirte que estas 3,000 personas surgieron de 120 que habían recibido previamente al Espíritu Santo. Es decir, 120 personas que habían sido avivados, que habían recibido el Espíritu Santo también. Uno de ellos se para y predica y se añaden 3,000 personas más. ¿Te recuerdas qué es lo que pasa cuando el Espíritu de Dios muestra a Jesús, convence del pecado, nos trae de muerte a vida y genera un avivamiento en nuestras vidas? ¿Te recuerdas qué sucede? Todo cambia. Aquel que hace el mal lo deja de hacer y empieza a hacer lo bueno. Aquel que delinquía lo deja de hacer. Aquel que maltrataba deja de tratar mal y empieza a tratar bien. Y así muchos ejemplos de las cosas que Dios hace cuando hay una persona es avivada. Todo empieza a cambiar, pero no por el hecho de la simple conducta, sino que esa persona es una nueva criatura. Y como es una nueva criatura, sus actos son nuevos. Por eso, mi amado hermano, ¿te imaginas este avivamiento? 3,000 personas cambiaron por completo al mismo tiempo, en el mismo lugar, en el mismo día. ¿Qué pasaría si en tu barriada 3,000 personas se convirtieran al Señor? ¿Cómo sería? ¿Te imaginas eso? ¿Te imaginas si en las empresas se convirtieran 3,000 personas, una empresa grande? ¿O en una escuela se convirtieran todos? ¿En la universidad 3,000 personas? ¿Qué sucedería? Yo sé que tú has estado en estos lugares y con todo respeto, en muchos de ellos abunda el pecado. Y ya no les importa, el pecado está
a simple vista, a flores de piel. No hay ni siquiera la consideración de encubrirlo. Ya, a la gente muchas veces ya no le importa. Por eso, cuando el Espíritu Santo llega al corazón, muestra a Jesús, hace nacer de nuevo y trae ese avivamiento, la persona empieza a cambiar. Pero no es porque alguien le dijo que cambiara, sino porque de su propia convicción, alguien allá adentro, el Espíritu Santo por supuesto, le dijo, le habló, le hizo entender y cayó en cuenta y dijo, esto está mal, no lo puedo seguir haciendo, ahora voy a hacer lo bueno. Ese es un avivamiento. ¿Te imaginas un país avivado? Un país donde ya no tuviéramos la necesidad de policía, no tuviéramos necesidad de que alguien estuviera atrás diciendo qué hacer y qué no es bueno por hacer. ¿Te imaginas que la persona diera su mejor esfuerzo, fuera honesta, no mintiera, no robara, no hiciera daño, no buscara dañar a alguien más, sino que buscara ayudar a otras personas? Sirviera y buscara a Dios de todo corazón y que estas personas fueran muchísimas en todos lados. ¿Qué sucedería? ¿Cómo sería nuestro país? Por supuesto que sería completamente distinto. ¿Lo puedes ver? Yo estoy seguro que sí. Sería impresionante lo que sucedería. Eso es un avivamiento. Ese avivamiento en la persona genera que el cambio de vida, porque es una nueva criatura. Entonces vimos que la persona clave es el Espíritu Santo. Pero yo quiero que tú puedas preguntarte junto conmigo, ¿cómo fue que estos hombres lo lograron? Y yo te voy a dar dos claves muy sencillas, pero que nos van a bendecir mucho. Pero vamos a ver primero, quiero que me acompañes a la primera carta de Corintios, capítulo 15, en el verso 6. Esta dice: después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Cuando Jesús resucitó, Él se le apareció a más de 500 personas, dice la Escritura. Es decir, Él tenía muchos discípulos y les dio una sola instrucción. Te voy a mostrar la instrucción. Acompáñame a Lucas 24, capítulo 24, verso 49. Lucas 24, 49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Jesús, después que resucitó, empezó a aparecérsele a todos sus discípulos. Y Él empezó a tener, donde ellos estaban, Él llegaba y podían hablar con Él y podían compartir con Él, comieron con Él, Él les mostró sus heridas. Dice la Escritura que durante 40 días estuvo Jesús con ellos, enseñándoles acerca del reino de Dios. 40 días, así es, estuvo más de un mes Jesús con ellos, ya resucitado, con sus discípulos, y ellos seguían aprendiendo acerca de Él. Y les dio una única instrucción. El día 40, Él subió al cielo, Él ascendió. Hasta el día de hoy está allá arriba con nuestro Padre Celestial, sentado a la diestra del Padre. Y desde aquel día, desde el día 40, Él les dio una sola instrucción. Y les dijo: quédense en Jerusalén, porque yo les voy a mandar a la promesa del Padre, al Espíritu Santo. Solo esperen en Jerusalén. Eso fue todo lo que Él les dijo. Y quédense allí hasta que seáis investidos de poder. Ahora, muy bien, ¿te recuerdas cuántas personas habían? Más de 500. ¿Cuántas era la instrucción? Era una sola. Quédense en Jerusalén hasta que yo les envíe la promesa del Padre y seréis investidos de poder. Así, ese era todo lo que ellos debían hacer. Pero mira en Hechos 1, en el verso 15, qué fue lo que sucedió. Y dice el verso 15: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número, y dijo. ¿Te recuerdas cuántos eran al principio? Más de 500. ¿Y ahora cuántos habían? 120. ¿Qué pasó con los 380 y más
no siguieron la instrucción, pero los 120 que sí siguieron la instrucción son aquellos que estaban en aquel aposento alto cuando el Espíritu Santo vino sobre ellos. Es decir, cuando Dios, te lo voy a decir de otra forma, la clave de ellos para llegar a aquel día, ¿sabes cuántos días después fue eso? 10 días. Una instrucción para 10 días y más de 380 personas no lo cumplieron. Pero más que señalar los que lo hicieron mal, quiero señalarte los que lo hicieron bien. Estos 120, ellos tuvieron una clave muy especial. Y es que ellos pudieron seguir la pequeña instrucción. Esta es una gran clave de avivamiento. Poder seguir la pequeña instrucción. Dios no da grandes instrucciones, mi amado. Él empieza por pequeñas instrucciones. Y para avivar la vida o para hacer un cambio en tu vida, solo debes seguir una pequeña instrucción un día a la vez. Y estos hombres, eso fue lo que hicieron. Jesús les dijo el día 40, vayan a Jerusalén, quédense en Jerusalén, no vayan a ningún lugar, esperen la promesa que les voy a, la promesa del Padre, porque se los voy a mandar, se los voy a mandar, y van a ser investidos de poder. Quédense ahí porque esto es lo que va a suceder. Eso fue todo lo que les dijo. Entonces, día 1, siguieron la pequeña instrucción. Día 2, día 3, día 4, pero al día 10, que fue el día final, ya no estaban todos, solamente esos 120 que aparecen en ese aposento alto. La instrucción era pequeña, pero definitivamente no todos pudieron cumplirla. Por eso quiero darte estas dos claves para el avivamiento. Número 1, las pequeñas cosas, o las pequeñas decisiones diarias son las que hacen grandes diferencias. Te lo voy a decir una vez más. Las pequeñas decisiones diarias hacen grandes diferencias. Pareciera que no, pero la decisión de un día puede transformar toda la vida. ¿Te recuerdas a Zaqueo? Si Zaqueo se da por vencido y dice, no, yo no voy a ver nada, ese árbol hay hormigas en el árbol, mejor me regreso, voy a ver si lo miro otro día. Se pierde la oportunidad de su vida y del resto de su vida y del resto de su eternidad. No conoce a Jesús. Si la samaritana mira a aquel hombre que estaba junto al pozo, que le pidió de beber, y ella le hubiera dicho, no, yo no te voy a dar de tomar. Mira tú, ahí hay con qué sacarla. Se da la vuelta y se va, se pierde la mejor oportunidad de su vida, del resto de su vida y de la eternidad. Por eso, una pequeña decisión puede transformar toda la historia. Yo sé que tú me estás entendiendo. Una pequeña decisión tuya puede transformar toda la historia. Y la clave para que sea transformada ese avivamiento es: esas pequeñas decisiones hacen grandes diferencias. Las pequeñas decisiones diarias. Voy a orar, voy a adorar. Pequeñas decisiones, eso no tiene nada difícil. Voy a hacer lo que es correcto. Voy a buscar a Dios de todo corazón. Eso no tiene nada de difícil. Pero son pequeñas decisiones pequeñas decisiones que traen grandes bendiciones, grandes diferencias a tu vida. Traen un avivamiento. Te lo voy a... mira lo que dice el versículo, ya te digo qué versículo es. El versículo 14, así es, Hechos 1:14. Leímos el 15, pero ahora vamos a ver el 14. Esto es lo que ellos estaban haciendo. Dice, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Ellos perseveraban. Aquellos 10 días, ¿quieres saber qué estaban haciendo? Estaban orando.
Estaban todos juntos, orando, buscando de Dios, haciendo aquello que Jesús les había enseñado. Eso era lo que estaban haciendo cuando de repente, dice la Escritura, llegó el Espíritu Santo. Y aquí quiero que tú me puedas acompañar también, antes de llegar a ese día o a ese momento, que me puedas acompañar al libro de Habacuc, capítulo 3, en el verso 2. El verso 2 dice: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Habacuc conocía, sabía que Dios tenía una obra en camino. ¿Cuál era esa obra? Esto que te estoy contando. Este avivamiento. Esto que iba a traer vida a todo aquello que estaba muerto y a todos nosotros que estábamos muertos. Él nos vino a dar vida espiritual. Por lo tanto, Habacuc viene y dice: aviva tu obra. Número 2, cosas importantes. La obra proviene de Dios. Y segundo, Dios tiene la capacidad de avivarla. Pero quiero completarla con otro versículo que está aquí en la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, verso 6. Dice el capítulo 1: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora dice, Pablo viene y le aconseja a Timoteo que avive el don de Dios que está en él por la imposición de las manos. Aviva el fuego del don de Dios. Aviva el fuego del regalo de Dios. Entonces vemos, número 1, allá en Habacuc le dice Habacuc a Dios: aviva tu obra en medio de nosotros. Y ahora Pablo le dice a Timoteo: aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Estas dos no se contradicen, se complementan. Esto quiere decir, y es nuestra segunda clave para el avivamiento, es que hay parte que le toca a Dios y hay parte que le toca al hombre. Esta es nuestra segunda clave. Hay parte que le toca a Dios y hay parte que le toca al hombre. ¿Te recuerdas de la primera? Nuestra primera clave era: las cosas pequeñas diarias son las que hacen grandes diferencias. Esa es la número 1. Y la número 2, hay parte que le toca a Dios y parte que le toca al hombre. Vemos allá, la obra es de Dios y Él la echa a andar, Él la aviva, Él la levanta. Pero aquello que nosotros tenemos, el regalo de Dios, el don de Dios, ese debemos nosotros avivar. Ese fuego en nuestro corazón, esa es tarea nuestra por avivarlo. Aviva el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Te voy a decir otro dicho muy atinado para este momento: es: Dios pone el fuego y tú enciendes el corazón. Dios pone el fuego en tu corazón, pero tú lo avivas, tú lo enciendes. Eso lo haces tú. Pero mira lo que sucede cuando lo haces. Y quiero que me acompañes, por favor, al libro de Hechos, en el capítulo 2, y vamos a empezar a leer en el verso 1. Acompáñame. El verso 1 del capítulo 2 de Hechos inicia diciendo: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Ves que todos seguían juntos? Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. ¡Qué impresionante! 10 días, ¿te recuerdas? 10 días tuvieron que seguir aquella pequeña instrucción. Habían cosas que Dios le tocaba hacer y otras que ellos mismos habían hecho. Es decir, Dios les dijo que iba a mandar al Espíritu Santo y Él lo envió.
pero ellos tenían que permanecer en Jerusalén. Y no solamente permanecieron, sino dice que ellos permanecieron unánimes, es decir, como una sola alma, como una sola persona, juntos, todos juntos, allá en aquel lugar que llamamos el aposento alto. Y ellos estaban, lo leímos anteriormente, estaban orando, seguían buscando de parte de Dios por 10 días. ¿Te imaginas 10 días? Si yo te digo, oremos por 10 días, es muy probable que tú me digas, pastor, eso es mucho tiempo. Pero si yo te digo el día 1, oremos hoy, es muy probable que tú me digas, sí, oremos hoy. Y oramos día 1. Y oramos día 2. Y el día siguiente te digo también, oramos día 3. Y el siguiente, día 4, oramos también. Y seguimos y seguimos y seguimos orando y orando, orando cuando llega el día 10. Eso les sucedió a ellos. Jesús si les dice, oren por 10 días, te aseguro que menos personas hubieran quedado. Pero como no les dijo, solamente les dijo, quédense allí. Yo voy a mandar la promesa del Padre y ustedes van a ser investidos de poder. Eso fue todo. 10 días, una pequeña instrucción. Parte la hizo Dios y parte la hizo el hombre. Ellos avivaron el fuego del don de Dios. Ellos se quedaron orando, buscando de Dios, avivando ese regalo que Dios les había dado. Y Dios les cumplió al hacer su parte y enviar al Espíritu Santo. Y dice que Él llegó, mira, impresionante. Vino de repente del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, llenó toda la casa y sobre todos aquellos hombres que estaban sentados se les aparecieron lenguas o como llamas de fuego sobre sus cabezas. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ese era aquel investimiento de poder que Jesús les había dicho. Por haber seguido la pequeña instrucción, ellos reciben ese gran poder de parte de Dios. Esto es un avivamiento. Y de allí es que ellos salen para ir a predicar. Después de que todo esto sucede, la gente se agolpó porque escucharon el estruendo y fueron a ver qué es lo que estaba sucediendo. Y ellos encontraron a todos estos hombres llenos del Espíritu Santo. Algunos parecían como borrachos y la gente pensaba que estaban ebrios. Y Pedro se tiene que parar y decirle, varones, estos no están borrachos como ustedes creen, sino que esto es lo que dijo el profeta Joel. Y aquí les quiero leer por último el capítulo 14, siempre el capítulo 2, el versículo 14, siempre del mismo libro de Hechos. Dice el 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Amén. Definitivamente esto es algo que empezó allá, no terminó, inició aquel día. Y sigue hasta nuestros días. Pero quiero decirte que antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, este derramamiento se va a incrementar como nunca antes. Nosotros estamos cercanos a ese día. No sabemos cuánto haga falta, pero sí sabemos que es cerca y que es pronto. Y antes de que este derramamiento se cumpla o llegue a su plenitud, que sea sobre toda carne, antes de que llegue al punto máximo, aquí fue donde inició, pero lo que vamos a ver va a ser impresionante. Pero antes de eso va a venir un gran avivamiento. La gente va a empezar a cambiar, la gente va a empezar a transformar, y conforme este avivamiento se dé, este derramamiento del Espíritu Santo, vamos a llegar a verlo. Pero te quiero dar una clave también muy importante. El avivamiento de la ciudad depende del avivamiento personal. Dios va a empezar a tratar contigo. Dios va a empezar a hablarte a ti, a traer esos momentos impresionantes de su presencia a tu vida.
Y alguno puede pensar y decirme, pastor, pero ¿cómo es posible que usted me está hablando? Si usted me conoce, o tal vez usted ni me conoce y no sabe la vida que yo llevo. Por eso Dios se ha acercado a ti. Él quiere transformar tu vida. Y si ya Él ha empezado a transformar tu vida, Él la quiere magnificar. Él la quiere llevar al siguiente nivel. Él te quiere decir, así como le dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. Ese es el anhelo de nuestro Señor. Estos días en los cuales empezamos hablando la semana pasada acerca de la venida del Espíritu Santo. Hoy estamos hablando del avivamiento. Ese avivamiento que necesitamos para nuestros días, para nuestras ciudades, para nuestras barriadas, para nuestros países. Empieza aquí. Justamente aquí, contigo. No empieza ya con aquellos grandes eventos, empieza contigo. Tú eres la clave para ese avivamiento. Tú eres la clave para ese avivamiento. El Espíritu Santo te ha escogido a ti, pero no solo a ti, a la persona que tienes a tu lado también, a tus hijos, a tu esposa, a tu vecino, a los amigos, a los que están cerca. Todos juntos vamos a hacer un gran avivamiento. Mira que aquí, aunque fue Pedro el que predicó aquel primer sermón, habían 120 personas llenas del Espíritu Santo. Ves que tal vez es uno el que va a predicar, pero todos los demás estaban allí. Todos los demás siguieron la pequeña instrucción, una pequeña decisión diaria, una pequeña obediencia diaria. Y les causó un gran efecto hasta nuestros días. Un gran cambio hasta hombres que 2000 años después, como tú y yo, aún siguen recibiendo los frutos de ese primer momento en que surge la venida del Espíritu Santo, el avivamiento y empieza el derramamiento del Espíritu de Dios. Pero todo esto, mi hermano, solo se ha de incrementar. Para este último tiempo, tú vas a ver que esto va a empezar a crecer y la persona clave eres tú. El Señor hace su parte, pero tú tienes una parte también. Unas pequeñas decisiones diarias van a hacer el cambio en tu vida. Solo haz como Jesús dijo, espérame, yo voy a mandar a mi Espíritu. Quédate allí porque te voy a investir de poder. Ese es el mensaje que Jesús te da esta mañana. Ten paciencia, busca, lee, adora, ora. Levanta tus manos, busca al Señor donde quiera que estés y en el tiempo que estés, porque Él está avivando tu vida. Y lo que hoy vives no es nada comparado a lo que vas a llegar a vivir y lo que vas a llegar a ver. Tú y yo nos debemos preparar porque lo que Dios está preparando es demasiado grande para poder enfrentarlo en la manera en que estamos. Todo este tiempo que hemos pasado aquí, en esta cuarentena y el tiempo que hemos vivido últimamente, tiene también esa parte, lo hemos hablado anteriormente, tiene también una parte en la cual Dios nos llamó la atención para poder buscarle, ¿te recuerdas? Él causó este impacto para que tú le busques. No pierdas más el tiempo, te lo he venido diciendo. Si tú no has aprovechado este tiempo para con el Señor, no lo pierdas. Ya pronto van a volver a abrir, ya pronto, tal vez tú ya estás trabajando, pero ya los que no están trabajando, ya pronto va a ser. No te preocupes por eso, ya vemos que esto va a empezar a reiniciar lo cotidiano en la manera en que lo hacíamos anteriormente. Pero tú no puedes regresar igual. Regresa un hombre y una mujer avivada, un hombre y una mujer llenos del Espíritu Santo, que puedan hacer un cambio en el lugar en el cual están, que sientan los otros, que miren, que sea como ese viento recio, que sea tan evidente que te tengan que preguntar qué es lo que está pasando, que sientan la presencia del Espíritu. Eso es lo que Dios quiere para ti. Así que vamos a orar y voy a pedirle al Señor que pueda llenarte de su Espíritu Santo, que Él traiga el Espíritu Santo como ese viento recio allá a tu hogar, a ese templo que se abrió. Aunque quisieron o dijeron que no se pueden abrir los templos, pues bueno, no hicimos los generales, eso quizás seguirán otra semana más cerrado, no sé cuánto tiempo más, pero el templo que se abrió en tu casa, ese está abierto 24 horas al día, 7 días a la semana, y ese no lo pueden cerrar. Allí va a llegar el Espíritu Santo ahora mismo.
Cierra tus ojos, levanta tus manos y permite que el Espíritu de Dios llegue ahí donde tú estás. Amado Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias te damos porque tú tienes un gran plan. Un gran plan para poder avivar estos días, para traer un avivamiento a este lugar, a esta ciudad, a este país, a nuestros países. Tú tienes un gran plan. Tú estás ejecutando ya. Tú estás avivando tu obra en medio de nosotros. Yo te pido, Señor, que la sigas avivando. Y te pido también, Señor, que podamos hacer una decisión tan determinada para avivar el fuego que hay en nosotros, el fuego del regalo que tú nos diste, el fuego del don que tú nos diste. Yo te pido en el nombre de Jesús que ese fuego arda ahora en los corazones, arda ahora en cada hogar, Señor, que vengan como esas llamas de fuego que se asentaron sobre las cabezas de aquellos 120 en el aposento alto. Tú traigas a los corazones de cada uno de los que nos están oyendo una llama de fuego que sea intensa y fuerte y que ahora mismo la puedan sentir en sus corazones. Gracias, Espíritu Santo, porque estás sellando en este mismo momento, estás sellando corazones, estás sellando por completo, y sé que algunos de ellos están sintiendo, Señor, como un calor, un fuego en su corazón. Algunos corazones empiezan a palpitar fuertemente, como que hubieran nervios, como que estuvieran muy nerviosos, pero no es nervios, es el Espíritu Santo allá dentro de ti avivando ese fuego. Él aviva la obra que tiene contigo. Tú avivas el fuego en tu corazón, y cuando los dos se juntan, habrá definitivamente un avivamiento pleno en toda tu vida, y con ese avivamiento vas a ayudar a otros a avivar sus propias vidas también. Gracias, Espíritu de Dios, gracias. Levanta tus manos hacia el cielo, el Señor va a estar contigo. El Señor ahora mismo te va a tocar también. Gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor Jesús. Empieza a derramar tu unción sobre cada uno de ellos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo, porque puedo ver tu unción derramarse, Señor. Cae como un manto sobre las personas ahora mismo, Señor. Muchas gracias. Cae como que si fuera una delicada brisa sobre la persona, mi Señor, pero cae al mismo tiempo como que fuera, como que estuvieras poniendo como que cayera sobre una sábana, pero una sábana delicada, suavecita, y recorre desde la cabeza y sigue bajando hasta los pies, Señor. Gracias por tu unción, gracias porque estás tocando. La presencia del Señor se está incrementando en algunos hogares. Algunas personas están sintiendo fuertemente. Puedo ver una mujer que empieza a sentir la presencia del Señor y aún empieza como a temblar, siente fuertemente. Sí, es Dios mismo el que está avivando una vez más, y Él te dice, Él está avivándote una vez más, porque estuviste avivada, pero algo sucedió. Hubo una pausa, hubo un evento muy fuerte por el cual tú te quedaste atrás. Pareciera que hubo una separación, hubo un rompimiento. No sé si rompiste con alguien de tu familia, o quizás es un divorcio, no lo sé, pero hay una separación, y esto te hizo perder aquello que vivías antes. Gracias, Espíritu de Dios. Dios trae una nueva presencia, una forma distinta que se va a manifestar allá contigo, pero puedes sentir el poder, puedes sentir ese. Gracias, Señor Jesús, gracias, Espíritu Santo, gracias, Señor. Hay niños aún que están sintiendo la presencia del Señor. No, si tus hijos no están cerca, manda a llamarlos y que puedan orar juntamente contigo, porque dice la Escritura que Él se va a derramar sobre toda carne, sobre ancianos, sobre niños, sobre hombres, sobre mujeres, sobre jóvenes. No importa qué edad tengas, Él se está empezando a derramar sobre muchas personas. Aún si no habían escuchado la prédica, no te preocupes, lo que necesitan es al Señor, no escucharme a mí. Ve y llámalos rápidamente y ora sobre ellos, pon tus manos sobre ellos y empieza a orar para que sean llenos también del Espíritu Santo. Mira que te van a sorprender, porque algunos van a empezar a hablar en lenguas. Escucha lo que te estoy diciendo, algunos van a empezar a hablar en lenguas. Si tú no hablas aún en lenguas, suelta, deja que eso que fluya del Espíritu. No fuerces
forces nada, no tienes que fingir nada. Solo deja que el Espíritu Santo empiece a hacer en ti y esas lenguas van a poder salir. Permite, abre tu boca y empieza a hablar y deja que Él saque ese lenguaje de tu boca. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. Aviva tu obra en medio de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Gracias, Espíritu Santo. Ven y sana, Señor. Empieza a sanar a las personas con tu presencia. Donde tú estás, Señor, ahí está tu poder. Así como aquella mujer que tenía flujo de sangre alcanzó a tocarte. Tú estabas haciendo otra cosa, pero ella alcanzó a tocarte y obtuvo ese poder y fue sana en aquel mismo momento. Así, Señor, hagan todos aquellos que están enfermos, se acerquen a ti, se acerquen a buscarte, a tocarte y sean sanos ahora en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Derrama sanidad también. Sean sanos ahora. El que está enfermo sea sano. Ponga su mano en el lugar donde tiene la dolencia o tiene quizá una enfermedad y el fuego de Dios va a estar en ese lugar. Va a sentir un calor como que le quema. Allí mismo Dios está operando una sanidad en tu vida. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús, porque por tu llaga fuimos nosotros sanados. Gracias, Señor Jesús. Trae provisión, Señor. Trae provisión. Multiplica. Multiplica en este tiempo que escasea, Señor. Multiplica en el nombre de Jesús. Todo cuanto tengan mis hermanos, todo cuanto tenga el que escuche, Señor, sea presentado a ti y sea multiplicado para honra y gloria tuya. Gracias, Espíritu Santo. Aviva, Señor, estos hogares, aviva las familias, aviva las vidas de cada uno de los que nos están viendo. Trae un nuevo tiempo, como en la vida de la samaritana, como en la vida de Zaqueo, que ya ni siquiera sean acordados por lo que vivían antes, sino sean recordados por lo que tú has hecho a partir de este tiempo para cada uno de ellos. Gracias, Espíritu de Dios. Gracias, Señor Jesús. Gracias, mi Dios. Amén. Amén. Amado hermano, qué bendición tan grande. Estoy seguro que Dios ha hecho milagros contigo. Dios pudo haberte sanado, Él pudo haber hecho ya una provisión sobrenatural para ti, pero ante todo y la más hermosa obra es que Él aviva esa obra que tiene contigo. Y tú dedícate a avivar el fuego de ese regalo de Dios, de ese don de Dios que está en ti. Dios te bendiga, mi amado hermano. Comunícanos esos milagros que estás recibiendo. Cuéntanos acerca de lo que Dios está haciendo en tu vida. Va a ser de gran bendición para nosotros también. Te mandamos un fuerte abrazo, muchas bendiciones. Declaramos bendición y abundancia sobre tu vida, sobre tu semana, y que la presencia de Dios te acompañe cada día con maravillosas obras, con grandes milagros a tu favor y ante todo con nuestro amado Espíritu Santo cada momento cerca de ti. Te mando un fuerte abrazo. Esperamos que estén muy bien. Te esperamos la próxima semana. Hasta pronto. Dios te bendiga.